Buenos días, yo soy Diego Eskenazi, ayudante del Departamento Básico de Medicina, y hoy vamos a hablar de la trombocitopenia inmune. Para introducirnos en el tema, vamos a comenzar hablando del sistema inmunológico, el cual tiene como función principal la de responder frente a señales de peligro. Estas señales pueden venir tanto del exterior, como en el caso de los microorganismos, como también del interior del cuerpo, en el caso de las células tumorales en procesos neoplásicos. Su objetivo principal va a ser el de restablecer la homeostasis y para lograrlo va a eliminar el agente patógeno y también va a participar en la reparación de los tejidos que hayan sido dañados. Cuando hay fallos en la regulación del sistema inmune, pueden ocurrir dos situaciones. Por un lado, un déficit en su funcionamiento, en lo que se conoce como los procesos de inmunodepresión, y también en las exacerbaciones de su función, que puede dar lugar a las reacciones de hipersensibilidad. Como sabemos, una de las propiedades fundamentales del sistema inmunológico es la autotolerancia. Esta es la capacidad que tiene de distinguir entre lo propio y lo ajeno, de manera que no reacciona contra los antígenos del propio cuerpo. Sin embargo, cuando esta autotolerancia falla, pueden aparecer los procesos de autoinmunidad, que es cuando el sistema inmune comienza a atacar los componentes propios del organismo, que esto va a generar daño estructural y funcional en los órganos y en los tejidos. Las reacciones de hipersensibilidad son respuestas del sistema inmune que son descontroladas. Se van a producir cuando los antígenos entran en contacto con anticuerpos o bien linfocitos que previamente fueron sensibilizados. Estas reacciones ocurren cuando se pierde la capacidad del sistema inmune para autorregularse. Para que una respuesta sea considerada como de hipersensibilidad, no basta solo con que sea exagerada, sino que es necesario que exista un daño en los tejidos que estén implicados. Por eso se van a excluir aquellas respuestas que, por ejemplo, aunque sean intensas, no causan una lesión tisular o enfermedad, como es el caso de los anticuerpos generados contra los miocitos luego de un infarto. En el caso particular de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2, están involucrados los anticuerpos, tanto de tipo IgM como de tipo IgG. Y estos pueden generar dos mecanismos distintos para el daño. Puede ser por lesión celular directa, como ocurre en la anemia hemolítica y en la trombocitopenia inmune, como también por interferencia funcional en el caso de una inhibición, como en la miastenia gravis, o por estimulación, como ocurre en el Graves-Basedow. La agresión autoinmune implica que han fallado varios de los mecanismos en el control de la tolerancia. Esta pérdida de la autotolerancia puede verse a una desregulación tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad adaptativa, y es la base para el desarrollo de las enfermedades autoinmunes. Es importante entender que el origen de las enfermedades autoinmunes es multifactorial, donde intervienen tanto factores genéticos, inmunológicos, hormonales e infecciosos. Además, también es importante entender que hay mecanismos que amplifican y perpetúan estas respuestas autoinmunes, haciendo que el proceso se mantenga en el tiempo. Las enfermedades autoinmunes se van a poder clasificar en dos grandes grupos. Las sistémicas, cuando los antígenos que se reconocen están distribuidos en todo el organismo. Un ejemplo es el lupus eritematoso sistémico, donde se forman inmunocomplejos que circulan por la sangre y causan daños en múltiples órganos. Y también tenemos las organoespecíficas, cuando la respuesta inmunológica se dirige contra antígenos que están restringidos a ciertos tejidos. Es el ejemplo de la patología que vamos a ver el día de hoy. Y dentro de los ejemplos tenemos a la miastenia, a la diabetes tipo 1, a la esclerosis múltiple y a la trombocitopenia inmune. La púrpura trombocitopénica inmune, o PTI, es un trastorno hematológico de origen autoinmune y adquirido, que se caracteriza principalmente por una destrucción acelerada de las plaquetas, y esta va a estar mediada principalmente por anticuerpos. En algunos casos también puede haber una disminución de la producción de plaquetas en la médula ósea, que se da por una alteración en la megacariopollesis. Es importante aclarar que esta condición ocurre sin que haya otras causas subyacentes de la trombocitopenia. Y comenzando a desglosándole el nombre, tenemos que es una púrpura que hace referencia a una manifestación clínica que es la presencia de sangrados en piel como petequias, equimosis, que se ven a la disminución del número de plaquetas. Trombocitopénica porque indica un recuento bajo de plaquetas en sangre, que generalmente está por debajo de las 100.000 plaquetas por microlitro. E inmune porque se refiere al mecanismo fisiopatológico generado por anticuerpos que atacan glicoproteínas de la membrana, marcándolas para que sean destruidas por el sistema retículo endotelial, sobre todo en el vaso. Una aclaración es que también hoy en día se prefiere el término de trombocitopenia inmune, ya que no todos los pacientes se presentan clínicamente con una púrpura. Siguiendo con las manifestaciones clínicas, es importante recalcar que un 30% de los pacientes se presentan de manera sintomática y el diagnóstico se hace al realizar un hemograma que muestra un recuento de plaquetas bajas. Entre los síntomas tenemos los que se clasifican como hemorrágicos leves, que tenemos las petequias, las equimosis, sangrados de encías y epíctasis o sangrados nasales. En casos más raros
tenemos las hemorragias graves como sangrados gastrointestinales, genitourinarios e incluso hemorragias intracraneales que son poco frecuentes pero potencialmente graves. También es importante destacar que la intensidad del sangrado no siempre se correlaciona directamente con el número de las plaquetas. Durante mucho tiempo se sospechó que la púrpura trombocitopénica inmune era una enfermedad mediada por anticuerpos, y esto se basaba en dos observaciones. La primera, que aparecía una trombocitopenia transitoria en recién nacidos de madres afectadas por trombocitopenia inmune, y a su vez que la trombocitopenia podía desarrollarse en personas sanas a las cuales se le transfundía plasma de pacientes que estaban afectados. En esta enfermedad, las plaquetas se recubren con autoanticuerpos de tipo IgG, lo que hacen que sean eliminadas más rápidamente por los macrófagos del sistema inmune, a través de los receptores Fc que se encuentran sobre todo en el vaso y en el hígado. Como respuesta a esta destrucción, en la mayoría de los pacientes hay un aumento compensatorio de la producción de plaquetas. Además, la destrucción de las plaquetas dentro de las células presentadoras de antígenos puede generar lo que son una serie de neoantígenos, lo que lleva a una mayor producción de anticuerpos, y esta respuesta amplificada puede ser suficiente como para sostener la trombocitopenia en el tiempo. Esta enfermedad tiene una patogenia de inicio incierto. Aunque se desconoce cuál es el desencadenante inicial, sí se sabe que cuando la enfermedad se manifiesta clínicamente, ya se pueden detectar autoanticuerpos dirigidos contra las glicoproteínas plaquetarias, sobre todo GP2B3A, que es una glicoproteína clave en la superficie de las plaquetas. Las plaquetas que están recubiertas por estos autoanticuerpos son reconocidas bien por los macrófagos o por las células dendríticas a través de los receptores Fc-gamma. Estas células las van a internalizar y degradar a las plaquetas, iniciando así el proceso autoinmune. Una vez que las células presentadoras de antígenos degradan a las plaquetas, van a ocurrir dos procesos. Por un lado, se van a presentar péptidos derivados de GP2B3A, lo que va a amplificar aún más la respuesta autoinmune inicial. A su vez, se van a generar y presentar epitopes crípticos, es decir, fragmentos que previamente estaban ocultos y no eran reconocidos por el sistema inmune, como es el caso del GP1B9. Estas células presentadoras de antígenos van a expresar los péptidos en el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 y van a activar distintos clones de células TCD4, como por ejemplo el clon 1, que va a ser específico contra el GP2B3A, y el clon 2, que va a reconocer nuevos epítopes como el GP1B9. Para que la activación se produzca, también es necesario la participación de señales coestimuladoras como el CD154 o CD40, a su vez como la participación de diferentes citoquinas. Las células T que ya están activadas van a colaborar con las células B, y esto va a generar una expansión de la respuesta autoinmune. El clon B1, que ya está produciendo anticuerpos contra GP2B3A, aumenta su actividad, mientras que aparece un nuevo clon que comienza a producir anticuerpos contra GP1B9. A su vez, es importante recalcar que estos anticuerpos también pueden interferir con la megacariopóyesis que se da a nivel de la médula ósea, y esto va a agravar aún más la trombocitopenia, ya que no solo se destruyen las plaquetas, sino que también se van a producir menos. Siguiendo el mismo esquema, lo que podemos hacer es analizar las diferentes dianas terapéuticas que se desarrollaron para el tratamiento de esta patología. En primer lugar, muchos de los fármacos usados en el tratamiento inicial de la PTI actúan modificando la eliminación de las plaquetas que han sido recubiertas por autoanticuerpos. Esta eliminación, como vimos, suele llevarse a cabo por los receptores Fc-gamma expresados en los macrófagos tisulares. Entonces, mediante la esplenectomía, se elimina, al menos en parte, este mecanismo. A su vez, se vio que también se interfiere en las interacciones que se dan entre las células T y B, que son esenciales para la síntesis de anticuerpos, sobre todo en algunos pacientes. Se vio que los corticosteroides, además de tener un efecto inmunosupresor, a su vez pueden aumentar la producción de plaquetas. Esto ocurre porque disminuyen la capacidad de los macrófagos de la médula ósea para destruirlas, y por otro lado también tenemos la tromboproyetina y sus agonistas que actúan estimulando los progenitores megacariocíticos, que son las células responsables de generar las nuevas plaquetas. También existen anticuerpos monoclonales, como por ejemplo el que está dirigido contra CD154, el que, como vimos, es una molécula coestimuladora esencial para lograr la interacción entre las células T y los macrófagos, así como las células T y las células B, que son necesarios tanto para la producción de anticuerpos como para el cambio de clase de los mismos. También se puede utilizar inmunoglobulina intravenosa, la cual puede contener anticuerpos antiidiopáticos que bloquean la producción de los autoanticuerpos. Otro enfoque es la utilización del anticuerpo monoclonal que actúa sobre SOD20, que es una proteína que está presente en los linfocitos B, y el objetivo principal es la de eliminarlo y reducir de esa manera la producción de los anticuerpos patológicos. La plasmaféresis es otra opción que se utiliza en ciertos casos, y este procedimiento lo que permite es eliminar de forma transitoria los autoanticuerpos del plasma
aunque su efecto suele ser temporal y limitado. Las transfusiones de plaquetas no forman parte del tratamiento de base, pero sí se utilizan en situaciones de emergencia, sobre todo en hemorragias activas, y su objetivo principal va a ser el de reponer rápidamente el recuento plaquetario para así controlar el sangrado. En lo que respecta al diagnóstico, tenemos que recordar que estamos en una patología que tiene un diagnóstico de exclusión. Vamos a comenzar con la solicitud de hemograma que va a definir la trombocitopenia frente a un recuento de plaquetas menor a 100.000. Luego tenemos que solicitar una lámina periférica que nos va a permitir diferenciar entre una plaquetopenia y una pseudoplaquetopenia, de manera que confirmamos que la trombocitopenia es verdadera. Posteriormente, mediante un mielograma o biopsia de médula ósea, lo que vamos a hacer es confirmar que el mecanismo es predominantemente periférico y que no sea a nivel central, aunque como vimos podía haber sí una afectación a nivel de la megacarioproyesis. Y por último, tenemos que solicitar para clínica específica para confirmar un mecanismo inmunomediado y poder clasificar si estamos frente a una trombocitopenia inmune de etiología primaria o secundaria. Por último, vamos a analizar la medición de anticuerpos asociados a plaquetas. Este es un ensayo directo que permite la medición de anticuerpos unidos a plaquetas que tiene una especificidad hasta un 90%. Sin embargo, no es muy utilizado en la clínica, ya que su sensibilidad ronda al 50% y una prueba negativa no puede utilizarse para descartar el diagnóstico. Es una prueba inmunoenzimática de tipo ELISA que está diseñada para detectar autoanticuerpos plaquetarios en pacientes con sospecha de trombocitopenia inmune. En un principio tenemos la formación del complejo antígeno-anticuerpo en donde se van a incubar las plaquetas normales de control con plasma del paciente. En el caso de que haya autoanticuerpos contra el anti-GP2B3A, se van a unir al antígeno formando este complejo que está representado en azul y naranja. Luego se va a realizar la lisis plaquetaria para poder liberar los complejos antígeno-anticuerpo y poder ser medidos. Los complejos solubilizados se incuban sobre una placa recubierta con anticuerpo monoclonal murino que está dirigido contra GP2B3A, formando así una unión con el componente antigénico. Posteriormente vamos a realizar la detección de la inmunoglobulina humana. Debemos añadir un anticuerpo anti-inmunoglobulina G humana que está representado en color rosado, que está conjugado con una enzima representada en color amarillo. Este anticuerpo se va a unir a la IgG del paciente presente en los complejos que fueron capturados. Por último, realizamos la lectura del resultado, donde se añade un sustrato enzimático que produce un cambio de color. Cuanto mayor es la cantidad de inmunoglobulina G unida, mayor será la intensidad de la señal colorimétrica que se mide mediante un método espectrofotómetro, con el espectrofotómetro. Esto lo que va a indicar es la presencia y la cantidad de los autoanticuerpos antiplaquetarios estudiados.